Buen día a todos y a todas. Acá estamos con un nuevo programa de Build the Future. Hoy vamos a hablar sobre iniciativas de diversidad e inclusión en las organizaciones. Y bueno, tenemos una invitada muy especial que voy a presentar. Ella es Florencia Actis, o Flor. Es terapista ocupacional hace más de 20 años. Trabajó con diferentes grupos de trabajo, pero siempre focalizada en acompañar a las personas en el camino para tener una sociedad más justa. Hoy, Florencia actualmente ocupa la posición de jefa de diversidad y bienestar en el grupo Sancor Seguros. Así que bueno, Flor, bienvenida. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Yo les cuento que primero que conocí el grupo Sancor Seguros y la verdad que hacen muchísimas iniciativas sobre diversidad e inclusión. Es un lujo. Para mí, la verdad que los felicito porque me sorprendió, no tenía el gusto tanto de conocer las internas, de cómo trabajaban y bueno, es la verdad que un placer, un ejemplo. Y bueno, y con Flor en particular también hacemos algunos proyectos juntas y Flor es muy focalizada y muy expeditiva, así que bueno, es un gusto, Flor, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer trabajar con ustedes también. Y bueno, hoy vamos a hablar de el abordaje del acoso y la violencia en el ámbito laboral, de los protocolos de acoso y violencia, de cómo prevenir que esto suceda en las organizaciones y también de la importancia de este trabajo interdisciplinario. Entonces, bueno, Flor, yo sé que ustedes están trabajando hace un tiempo en estas iniciativas que tienen un protocolo en el Grupo Sancor Seguro para el abordaje del acoso y la violencia laboral. Entonces, me gustaría empezar que nos cuentes cómo lo abordan a estos temas y si es importante hacerlo desde un lugar de un trabajo interdisciplinario. ¿Cómo lo hacen? Contanos un poquito. Bueno, nosotros venimos trabajando en el grupo ya dentro de lo que es un marco de un plan de integridad que tenemos. Nosotros ya, el grupo tenía su código de ética, en donde dentro del código y en sus principios hablaban de las relaciones entre las personas y bueno, y todo lo que tenga que ver en el marco del respeto y los derechos humanos. Y en función de eso fue que surgió también, y a raíz del convenio de la OIT que sale y que Argentina se adhiere, es que empezamos a trabajar en lo que es el protocolo. Ya hace 2 años que lo venimos trabajando, se implementó el año pasado, en octubre del año pasado. Bueno, y a partir de ahí, bueno, empezamos a realizar estas acciones que vos decís, ¿no? Si bien ya veníamos realizando acciones en la temática desde diferentes áreas, varios años anteriores, empezamos a darle un poco más de fuerza a raíz de lo que es el lanzamiento, que para nosotros es un hito del protocolo. Y bueno, una de las acciones puntuales fue también conformar un comité interdisciplinario para poder abordar la temática, más allá de las acciones que se hagan como área de diversidad para todo lo que es la prevención, ¿no? Lo importante de que me preguntabas antes esto de la interdisciplinaridad, creo que le da esa diversidad de miradas, la claridad y a su vez abordarlo de una manera más holística y permite que las personas que ocupan ese comité, que para nosotros hoy nos da la fuerza también para mirarlo de diferente manera y poder abordar la temática con distintas miradas, de manera que a la hora de tomar resoluciones sean las más asertivas posibles, las más justas y le dé, decimos nosotros, una mirada más clara y para todas las personas de la organización, ¿no?, que la conforman, no solamente para el comité. No, y seguramente un poco como cuando hablamos en los temas de diversidad e inclusión, justamente la diversidad tiene que ver con eso, con la riqueza de las miradas y las opiniones, ¿no? Entonces, en el abordaje de este tema, eso también es valioso, ¿no? Y en este trabajo en equipo se me ocurren varias preguntas. Primero, que nos cuentes, si podés, quiénes conforman este comité, qué áreas lo conforman y cómo hacen para dividirse esos roles y responsabilidades, cómo interactúan, cuál es la frecuencia. Que nos cuentes, si podés, un poco el funcionamiento y el rol del comité, de las áreas dentro del comité. Bueno, nosotros, primero es importante mencionar que cada comité o cada va a estar
en función o es ad hoc a cada organización y a cada necesidad. O sea, podemos tener la teoría. Nosotros sí consideramos que hay ciertos roles o ciertas áreas que deberían estar dentro de conformando ese comité. Nuestro comité hoy particularmente está conformado por área de legales, el área de administración de personal y lo que es el área de capital humano, le decimos nosotros, o el área de bienestar y salud, por así decirlo, para darle toda esta diversidad de miradas a ese comité. Hoy los roles están conformados de esa manera, la función está lo que tiene también, y que creo que es importante mencionar, es que el comité debe tener un marco de trabajo, debe tener un procedimiento para poder llevarlo a cabo de la manera más justa y correcta y transparente posible. Entonces creo que también en los principios que rigen a ese comité es muy importante, más allá de los roles. ¿Cómo funcionamos hoy? O sea, lo que hace se reciben por los canales que tenemos de denuncia. Tenemos dos modalidades de canales, uno anónimo y otro no anónimo. Se reciben y se analiza, se pone sobre la mesa, siempre dentro de los roles. Después tenemos los roles administrativos, le decimos nosotros, ¿no? El que recibe, el que está convocando a las reuniones y el que, pero el procedimiento bien general, se recibe la denuncia, se recibe la situación o la presentación que se haga, se comunica, o sea, las partes que lo conforman tienen acceso a eso, así que quien haya hecho la primera lectura es quien va a convocar a la primera reunión para poder diseñar después el plan de trabajo. Y en función de eso, el mismo comité define quiénes van a ser, si vamos a participar, si van a participar las personas que lo componen, si se va a contratar a alguien externo para que haga la investigación. O sea, todo dependerá de lo que se presente de la temática. Quién va a estar, después se ponen de acuerdo de quién va a ser el que va a recolectar las pruebas iniciales y en función a eso empieza la investigación. Se vuelve con todo eso recabado, se vuelve a generar otra reunión, se ponen sobre la mesa, obviamente siempre teniendo en cuenta los principios que rigen al procedimiento interno del comité. Y en función a eso, lo que se hace después es tomar una decisión, depende también de la situación, ¿no? Claro. Ese es un poco el funcionamiento. Lo rico de que haya, como decíamos antes, diferentes roles, la conformación del comité, que creo que lo omití decir antes, también es diverso, ¿sí? No solamente en género, sino también es diverso en puestos de trabajo, en formación, en cantidad de tiempo que está dentro de la organización la persona. Y eso también generan otras miradas a la hora de analizar las situaciones, ¿sí? Hace más rico también la resolución, ¿no? de la situación. Claro, porque la persona por ahí que es nueva, un poco más nueva dentro de la organización, tiene menos sesgos de alguna manera, ¿no? Entonces operan menos algunos sesgos porque ya no conoce tanto al resto de las personas. Entonces algunos que pueden operar para quienes ya están y dicen, este está catalogado de esta forma o de la otra, se minimiza y así otras cosas. Y Flor, cuando vos me decís que tiene que haber como un funcionamiento de alguna manera plasmado respecto a cómo va a funcionar justamente el comité, ¿eso lo tienen, digamos, dentro del protocolo, fuera del protocolo? ¿Es un funcionamiento que ya tienen consensuado de alguna manera entre ustedes sin necesidad que esté escrito? ¿Cómo es eso? O sea, el protocolo establece principios, pero después tienen algún otro reglamento o algún otro... Sí. En nuestro caso, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cada organización, tiene su modalidad de trabajo. Nosotros hoy tenemos el protocolo, que es público, que es el que accede todo colaborador y colaboradora de la organización. Y después, lo que es comité, tiene su procedimiento propio escrito, ¿sí? Interno, y por el cual se tiene que regir con sus principios. Al igual que hay un principio, están los principios en el protocolo, están los principios que deben regir el análisis de las situaciones para el comité. Nosotros sí lo tenemos y es una responsabilidad de los que conforman el comité a la hora de hacer las investigaciones.
Está bueno porque, como vos decís, es una responsabilidad, pero también es una guía para ustedes, y es importante decir que todos esos principios que rigen y el funcionamiento también lo que hace de alguna manera es objetivizar el proceso, ¿no? Porque si esto no existiera, bueno, por ahí en algún proceso pueden diferir los principios o el procedimiento, el modo de actuar, que en otro que no, digamos que no es lo ideal, no corresponde bien. Creo que esto también le da otra visibilidad, ¿no? Y más confianza a las personas para acercarse, ya sea al comité o a los canales. Creo que también eso es importante a la hora de ser objetivos, a la hora de tomar una decisión. Fundamental. ¿Y cuáles serían las iniciativas que vos recomendás para prevenir y abordar el acoso y la violencia en las organizaciones? Si bien, como vos has dicho, digamos, a lo largo de la charla, y yo comparto plenamente, y esto es muy importante, lo que dijo Florencia, para mí es: cada organización tiene que buscar el protocolo a su medida, o sea, no es que yo voy, hago un copy-paste del otro protocolo y veo cuáles son las áreas recomendables, quiénes son. O sea, seguramente va a haber buenas prácticas del mercado, por supuesto, sí, pero después uno debe customizarlo a la realidad de cada organización, y eso que lo remarcaste en 2 oportunidades me parece fundamental. Sí. Así que bajo esta premisa, digamos, ¿no? De nuevo te pregunto, bueno, ¿cuáles son las iniciativas que vos recomendarías en líneas generales a las organizaciones para abordar y prevenir la violencia y el acoso? Yo siempre digo que lo más importante en todo esto es hablar del tema, ¿sí? Es poner el tema sobre la mesa. No tenerle miedo a hablar de violencia, no tenerle miedo a hablar de acoso. Hoy es lo que pasa. Y creo que ya empezar a ponerlo sobre la mesa ya es para nosotros el primer paso, por lo menos Florencia está muy convencida de eso. Y a partir de ahí yo creo que después es armar una estrategia, ¿no? O sea, es tener clara la estrategia hacia dónde se quiere ir, vuelvo a decir lo mismo, cada organización conoce la cultura y conoce, entonces bueno, hay que ver qué es lo efectivo para esa organización. En modo general, o sea, yo creo que es políticas claras y comunicaciones claras, ¿sí? Y que tengan una continuidad. Eso le da a las personas la posibilidad de conocer, hacerse partícipes y hacerse responsables también, ¿no? Porque llevar a cabo una acción no es solamente responsabilidad de un área, es responsabilidad de toda la organización. Digo que las áreas damos las estrategias y después cada uno se hace responsable de eso. Dentro de estas charlas mucha sensibilización, o sea, trabajar mucho sobre los sesgos, trabajar mucho sobre prejuicios, trabajar mucho sobre, qué nos pasa como sociedad también. Creo que todo lo que tenga que ver con sensibilizaciones y charlas, o sea, de dar herramientas también de qué hacer, ¿no? O sea, creo que parte de la prevención es, saber que esto puede pasar y que puedo hacer algo y que hoy tengo un marco y algo que me respalda como para poder presentarlo. Otra de las acciones creo que es trabajar mucho con los liderazgos, o sea, trabajar mucho con los responsables de las personas que, si bien ellos tienen que dar el ejemplo, creo que a su vez hay que darles herramientas porque también son un foco y están en el ojo de la tormenta muchas veces ellos. Entonces no es solamente para ser el ejemplo y saber cómo actuar, sino trabajar mucho en, qué les pasa a ellos como líderes en todas estas situaciones, porque también están en la mira, decimos nosotros, de todo esto. Otra de las acciones, ni hablar de tener los canales, ¿no? Ni hablar de tener canales de denuncias que sean confidenciales, más allá de que puedan ser anónimos o no, pero que sí se sostenga esa confidencialidad. Eso le da a las personas la seguridad para poder acercarse, para poder hablar. Después, por otro lado, generar una cultura de respeto en las organizaciones, de puertas abiertas, y que la gente se sienta respetada, que se respete esa diversidad, que se los escuche sin juzgar, va a haber temas que están dentro de lo que es violencia y acoso, y va a haber temas que no, que tienen que ver con temas de convivencia, y hay que animarse también a hablarlo y a decirlo, que son cuestiones de convivencia. Creo que... Y otra de las cosas, creo que dentro de la comunicación es comunicar qué pasa, ¿no? Si no hubo, mostrar indicadores, mostrar el trabajo que se está haciendo también en la organización a todos los empleados para que también conozcan de que existe, de que está y que hay un uso correcto de todo esto y que hay respuestas al respecto, ¿sí?
Yo creo que eso son un poco las generalidades y vuelvo a decir lo mismo, saber cada organización tiene su timing para saber qué es lo más efectivo a la hora de hacer prevención. Pero yo creo que con hablar el tema, con generar una cultura de organización de puertas abiertas, de tener los canales y a su vez tener un marco de trabajo, yo creo que lo más importante de todo esto es tener las políticas y tener un marco de trabajo. No, está buenísimo, Flor, lo que decís, porque coincido plenamente en todo y me parece que está bueno, varias cosas dijiste, ¿no? Primero, tener un planeamiento estratégico, y eso vos empezaste por ahí y para mí es clave, porque no muchas organizaciones lo tienen tan claro, ¿no? Y siempre decimos que tener un plan genera mucho más impacto, un hilo conductor, mucho más visibilidad y más orden en la organización, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave. Y bueno, por supuesto, comunicar, un plan de comunicación juntamente con el plan estratégico y un plan de capacitación que sabemos que es distinto a comunicar, ¿no? Brindar herramientas, y eso es sumamente importante, acompañado de canales, de procesos transparentes y demás. Así que me parece que, y como vos decís, el marco normativo que avala y sustenta todo esto que estamos diciendo, ¿no? Y vos, ya creo que para ir terminando, te hago en dos. Perfecto. Ustedes trabajaron, me consta, muchísimo en capacitación, en charlas, y esas charlas fueron dirigidas por un lado a líderes, por otro lado a toda la organización, por otro lado al comité de análisis de las cuestiones, por otro lado se dieron también, si han hecho e-learnings para toda la organización. Lo trabajaron de diferentes lados, que me parece interesante porque es consistente con lo que decís. Y la pregunta principal es, ¿vos has visto, digamos, beneficios, te quiero decir bien entendido, como que fue bien recibido por la organización todo esto? De alguna manera yo tengo una convicción personal que es que trabajar todo esto en las organizaciones y abordarlo genera que la gente se vincule mejor, ¿no? Se ponga más la camiseta, diga, wow, bueno, me cuidan, están tratando este tema, ¿no? Genera como un mayor compromiso. Ustedes han comenzado en esto hace un tiempo mediano. ¿Pudiste percibir estos beneficios? Sí, digamos? Sí, yo creo que sí, yo creo que se percibe, a ver, vuelvo a decir lo mismo, o sea, en una organización de tantos años es un hito también esto, o sea, a ver, y entonces la gente lo tomó bien, lo recibió bien, con muchos miedos, sí, con muchas dudas, creo que es importante también mencionarlo, o sea, a ver, pero que creo que en las conversaciones hoy se escucha esta posibilidad, o sea, se tienen conversaciones desde otro lado, todos nos preguntamos si lo que estamos haciendo es lo que corresponde, ¿no? Pero no en función de los deberíamos ser, sino en función del respeto, de lo que la otra persona le importa, le preocupa o le molesta o no. Entonces, bueno, yo creo que sí, a ver, creo que hay que seguir, creo que hay mucho por hacer todavía, creo que hay que seguir teniendo esas conversaciones difíciles, le decimos nosotros, en cuanto a esta temática, pero yo creo que sí, que hoy que se percibe, creo que ya nos relacionamos y por lo menos antes de juzgar preguntamos. Yo creo que ese es un buen punto para esto. Esto también tenemos que tener presente que es un recorrido, ¿no? Las transformaciones, los cambios culturales, estos temas, digamos, que las organizaciones hoy están transitando, siempre decimos que es un recorrido y que no sucede este cambio de paradigmas y un montón de cosas de la noche a la mañana. Y pero ahí no pasa a nivel social. No pasa a nivel social, exactamente, por supuesto. O sea, a nivel social los cambios no se dan de un día para el otro, entonces, bueno, es el reflejo de lo que pasa dentro de la organización también. Absolutamente. Entonces, pero creo que está bueno que vos lo decís con total, digamos, sinceridad, bueno, y también con muchos miedos, pero parte de esto es la construcción de la confianza, y es clave en lo que vos dijiste, eso creo que es como parte de esa construcción. Bueno, informar las métricas, dónde estamos, cómo estamos, qué hacemos, qué hicimos, qué vamos a hacer, cómo es. Y eso es fundamental, esa comunicación, ¿no? Sí, yo creo que eso, él vuelve a decir lo mismo, la transparencia y la posibilidad de la gente de ver que algo se está haciendo y bueno, y la confianza para poder acercarse, ¿no? Bueno, Flor, te agradezco un montón, de nuevo los felicito, están haciendo un montón, sé que tienen
un montón de recorrido que están planeando, como vos decís, consciente y profesionalmente, muy seriamente, así que seguramente seguirán avanzando en esto, y gracias por inspirar a muchas organizaciones a seguir este camino. Nada, muchísimas gracias también a vos por acompañar, a tu equipo por acompañar, y bueno, por la invitación a este espacio. Es un placer siempre. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes y las oyentes, así que gracias por acompañarnos hoy. Nos encontramos próximamente en otro programa de Build the Future.